Leonardo Gutiérrez, compañero, muchas gracias. Bienvenido a Más Allá de lo que vemos. Complicado poder conectarnos, pero acá estamos para hacer un programa de calidad, hermano, desde Bogotá, desde Medellín. Muchísimas gracias, colega del arte, por estar acá, gestor cultural, ilustrador, consejero digital de Paz por Arte y Cultura, que está a punto de emprender otros caminos hacia otros consejos y poder ganar más fuerza en este mundo político. Muchísimas gracias, compadre, por estar acá y bienvenido Más Allá de lo que vemos. Ixel, muchas gracias, un saludo y un abrazo desde esta bipolar y fría Bogotá, como con mucha expectativa y obviamente un saludo a todos los que nos ven y pues nada, con muchas ganas de hablarnos y de conversar alrededor de todo lo que hacemos pues por transformar este país un poquito, aportar ese granito de arena. Mucho de qué hablar porque el arte y la cultura siempre está dando la lucha, siempre se está peleando, porque primero porque se reconozca pues el trabajo de muchísima gente y segundo porque quiero comenzar esta pregunta haciendo esto porque es que realmente te quiero preguntar si tú como gestor cultural, si tú como artista, tú como político que defiendes nuestro arte, nuestra cultura, nuestra disciplina para que nos formemos. ¿Crees tú que existe una deuda con el arte y la cultura en nuestros países? Por supuesto que sí. Hace unos días con un gran amigo y bueno, como con un cómplice de todas estas luchas, hablábamos de algo que llamamos, que es una suerte de nuestra heráldica o nuestra bandera, y es el derecho a crear. Creo que es lo que nos convoca, y el derecho a crear implica muchas cosas, ¿no? El derecho a crear implica dignidad, implica dignificar la labor de lo que hacemos, sea el ilustrador, sea el que hace artes visuales, el artesano también. Digamos, los sectores y disciplinas entran allí. Dignificarlo implica, por ejemplo, tener garantías laborales, pero también el derecho a crear habla de poder educarnos, de formarnos para crear, ¿no? Entonces, es todo un universo en que nosotros lo resumimos en la disputa y la defensa del derecho a crear. Y creo que particularmente en nuestros países en Latinoamérica, pues tenemos esa deuda histórica, ¿no? De la importancia de, sumado a que también pues hay una influencia de las ideas, ¿no? De lo que es el arte, la estética, pues que viene justamente como de esa idea colonial, por llamarlo de alguna manera, donde de alguna otra manera estamos marginados, ¿no? Y la labor como oficio, como profesión del arte y la cultura, de la gestión, es de alguna otra manera minimizada, ¿no? Digamos, no, a veces no se tiene en cuenta como, incluso como una labor, sino que se ve rezagada simplemente a veces al desgaste como de lo inmediato, a los eventos, a una acción meramente decorativa. Y resulta que no, resulta que los que hacemos arte, comunicación, cultura, tenemos un poder transformador o una posibilidad en las manos, en la cabeza, pues, de transformar. Entonces yo creo que incluso el arte y la cultura es lo transversal, la disputa, lo que puede transformar, lo que puede posicionar un discurso de paz, por ejemplo, está en la cultura, en el arte y la cultura. Leonardo, y ahora, basándonos en todo lo que estás diciendo, ¿cómo ves tú la cultura? O sea, ¿tú crees que hoy por hoy en estos países, yo como venezolano, tú como colombianos, que estamos allí pegaditos, pero al mismo tiempo la gente cree que estamos, pues, pero de un lado y del otro, ¿usted cree que la cultura hoy por hoy es un pilar fundamental, una columna fuerte en la educación? Debería serlo, debería serlo. Y es allí donde conecto con lo que hablaba, ¿no? Creo que el arte y la cultura ha sido marginalizada y tiene como un papel importante y fundamental, tú lo hablas, una columna vertebral dentro de la educación. Ahora, no solo para transformar imaginarios, por ejemplo, para superar imaginarios, particularmente en un país como Colombia,
que ha vivido más de 50 años de conflicto armado, de guerra, etcétera, la cultura tiene un papel fundamental para poder hablar de paz, para poder hablar de memoria, para poder hablar de reconciliación. Y creo que Venezuela también, por ejemplo. De hecho, que estas necesidades históricas como la construcción de paz, de reconciliación, de memoria, nos hace confluir como países, ¿no? Digamos que siempre la política trae con ello un discurso cultural de confrontación, ¿no? De división, de extremos, y es allí donde la cultura debería cumplir también un papel de unidad, ¿no? Desde la diferencia, digamos, no homogenizar. Creo que el arte y la cultura nos permite eso, los matices, los contrastes, la diversidad. Entonces, creo que, no más con ese ejemplo, creo que la cultura tiene esa capacidad o ese potencial, pero desafortunadamente para los gobiernos, tanto de izquierdas como de derechas, no suele ser tan fundamental o transversal, sino a veces quizá, como decía hace un momento, para acompañar un evento político, para amenizarlo, para llamar a jóvenes en un concierto, por ejemplo, pero no como la base que puede transformar justamente esos principios para que hablemos un nuevo lenguaje, ¿no? Es esa necesidad de transformación, ¿no? Que la tiene el arte. En sí mismo la obra, cualquier obra individual, colectiva, cuando de alguna manera interviene en un espacio, en un escenario, lo resignifica, pues ya es revolucionaria. Entonces, en ese sentido, es como la herramienta que debería ser potencializada para las transformaciones que necesitamos, ¿no? Como país, como continente, como naciones hermanas, por ejemplo. Ahora teniendo el arte y la cultura como educación, ¿consideras o cómo? Pues sí lo consideras porque usted y yo ya somos artistas como tal y lo sabemos, pero Ujú. ¿cómo darle a entender a las personas que teniendo el arte y la cultura dentro de los colegios, se puede trabajar con los niños, se puede trabajar con los jóvenes, actividades complementarias para el desarrollo de sus mismas, para que ellos puedan conseguir soluciones? Sabemos que ahorita hay muchos casos en los colegios, niños que sufren de depresión, que no se hallan, niños o jóvenes que tienen pensamientos suicidas o que ya han tenido ciertos intentos de suicidio y que a través del arte logran encontrar como un sentido en eso que ellos, en los cuales estaban perdidos. ¿Cómo le damos a entender eso a las personas para que se pueda potencializar? Y ahí le hago pues esta pregunta como señor político, ¿cómo podemos apretar esa tuerca para que las demás personas entiendan que no todos los artistas, no todos los actores o bailarines son maricas, no todas terminan siendo lesbianas, que siempre está como ese mito? ¿Cómo Ujú. podemos potencializar eso? Pues yo creo que es importante darnos la disputa por la dignificación de lo que hacemos, como artistas, como gestores culturales, como artesanos, bueno, desde todos los sectores. Y hay disputas que se han dado, digamos, no es una vaina que nos vamos a inventar nosotros, sino que hay una disputa histórica por profesionalizar los oficios, las artes, y creo que hace parte de ver la importancia de su transversalidad. Y es básicamente que también, además de todo lo magnífico que tiene el arte y la cultura, tiene algo en disputa, y es la disputa de las emociones. Y es las emociones justamente las que tienen esa capacidad transformadora. Tú hablabas de ejemplos de salud mental, por ejemplo. Allí entra la disputa de las emociones, la superación particularmente de hechos traumáticos. El arte puede entrar a ayudar, de expresiones sociales, de mejoramiento de un territorio. El arte puede entrar allí a jugar. Entonces es darle el estatus que necesita. Eso implica, como lo decía al principio, políticas, planes, programas y políticas públicas, sobre todo políticas públicas que dignifiquen al artista, ¿no? Al artista, al hacedor, al creador, ese derecho a crear del que te hablaba. Tenemos derecho a crear y eso tiene que garantizarlo el Estado, ¿sí? Que podamos crear, que mi obra se potencialice, que mi obra pueda tener ese potencial transformador en una comunidad, en un colegio, en un niño, en los jóvenes y vincularlos. Además que estos jóvenes, no solo para los artistas como si fuéramos una suerte de élite, que eso es un gran error porque existe también esa lectura pues como una suerte de aristocracia iluminada,
que no es así. Digamos, el arte también tendría que ser transversal a la gente, ¿no? A lo popular, que ese niño que tiene un problema, por ejemplo, de salud, de tema emocional, se pueda transformarlo a través del arte, pero también pueda hacer arte, que también tenga derecho, que tenga esas garantías para decir, me voy a dedicar a ser artista plástico, me voy a dedicar a pintar, y que no sea un problema o una lucha como nos ha tocado a nosotros, que hemos creído en esta vaina, pero también que se le pueda garantizar ese derecho a crear, ¿no? Si es el artista en un barrio popular que hace graffiti, que se dignifique lo que hace, que se entienda lo que hace y que pueda vivir de eso, ¿no? También es un poco eso, ver la importancia de la transversalidad de esa disputa de las emociones. ¿Por qué yo hablo de la disputa de las emociones? Porque todos estos valores propios del sistema que tenemos, pues son los que nos tienen jodidos. Y esos valores, como el individualismo, por ejemplo, ¿a través de qué nos llegan? Es a través de la estética, ¿no? De la televisión, de los medios, de la radio, de todo este consumo estético que tenemos. Nosotros, ¿qué tenemos para disputarnos como público? Nada, o sea, claro que lo hacemos, ¿no? Tenemos contenidos, pero no tenemos esa suerte de espectro electromagnético poderoso, no tenemos los medios, ¿cierto? Por ejemplo, el ejercicio que tú haces, Ixel, de visibilizar los liderazgos desde las redes sociales, ¿sí? Es un ejercicio de resistencia, yo lo vería así. Claro, ¿cierto? Como a lo de los medios, a este contenido que es el que forma o de alguna otra manera influye en los jóvenes y en los niños. Yo creo que las emociones, el arte y la cultura es el arma pertinente para darnos esa disputa de las emociones y esa disputa de ese espectro electromagnético, ¿no? Esa suerte de resistencia desde los barrios, desde las veredas, desde las redes sociales, ¿no? Estamos construyendo, yo creo que nosotros somos una suerte de lado B de la historia, ¿no? Como el lado B del disco. Y la estamos escribiendo. Yo creo que se trata de eso, de seguir escribiéndola, pero alguien me decía como, sí, es que tenemos que ser una contrahegemonía. Y yo decía, no, tenemos que ser una hegemonía. O sea, nuestras puestas populares, lo que hace nuestra gente en los territorios, en los barrios, nuestra lectura del arte desde lo popular, tiene que llegar a ser hegemonía, ¿no? Y es un poco dándole la importancia a través de políticas públicas. Yo te hablaba dignificar no solo el tema de lo laboral, de dignificar salud y pensión para los artistas, que hace falta muchísimo en Latinoamérica con este tema, sino, por ejemplo, el simplemente derecho a crear, el tema de impulsar las universidades en formación artística, el presupuesto, los ministerios de cultura en los países latinoamericanos son los que menos presupuesto tienen, por ejemplo, porque se les resta importancia. Entonces yo creo que allí hay que meterle mucho, tanto billete como planes, políticas y sobre todo entender el poder transformador que tiene el arte y la cultura frente a los conflictos políticos, de guerras, de todo tipo. Es lo que transforma, ¿no? Digamos, nosotros podemos superar un conflicto de 50 años, pero si tenemos en la cabeza esta cultura de la ley de la ventaja, de la trampa, de la violencia, como mi país, pues estamos jodidos. O sea, no va a haber un cambio. Pero entonces el arte y la cultura no solo para llevar un discurso, sino para el derecho a crear, que todos podamos crear, que todos podamos expresarnos, para no tener que darnos bala, para no tener que matarnos. ¿Sí? Y que además, si yo puedo vivir de eso, maravilloso. Si los jóvenes pueden vivir de eso, maravilloso. ¿Sí? Es de alguna u otra manera invertirle en un capital humano desde el arte y la cultura, ¿no? Yo creo que pues hay un universo de cosas que uno podría soñarse, pero creo que nos mueve eso. Ahora, con tantos cambios políticos, no solo que ha vivido Bogotá como tal, sino Colombia, que estamos en esa revolución, en esa evolución, en ese cambio tan acelerado que estamos viendo, ya con tantos cambios, ¿qué hay para el sector cultura? ¿Qué promesas hay para el señor cultura y para el sector cultura? O sea, ¿qué tenemos para educación, recreación, cultura, artes, deporte? ¿Qué se tiene ahorita que se está trabajando? Bueno, Ixel, digamos, uno no puede ser ajeno a las luchas históricas. Digamos, el movimiento social, particularmente en Bogotá, desde los artistas ha logrado muchas cosas, ¿no? Políticas, el sistema distrital de cultura, arte y patrimonio, digamos que es como un logro histórico con todo lo que falte por hacer. Es decir, por ejemplo, este sistema ha sido catalogado como los más efectivos en términos de participación. Eso es bien interesante, con todo lo que le falta.
Pero digamos que también uno ve muchos vacíos, sobre todo en el tema de lo ministerial, de las instituciones distritales, y es que se crea como una suerte de programas de estímulos y becas, pero resulta que el estímulo y la beca, por más que tú te la ganes, eso no soluciona los problemas del artista. Es decir, una beca concertada que te dura 6 meses, no sé, 12 millones, 20 millones de pesos, básicamente en el desarrollo, preproducción, producción y postproducción de la obra, se te va todo el año, básicamente vives con 1 millón de pesos, eso no soluciona la realidad de los artistas, sumado a que, no sé, son 10 becas y se presentan 1.500 organizaciones de artistas, o sea, no tiene sentido. Entonces, digamos que se potencializa mucho eso, pero realmente no cubre las necesidades, y no me refiero a necesidades a que necesitemos que nos asistan, sino a las realidades, ¿no? De dignificación del trabajo, a las luchas históricas que nos hemos dado por profesionalizar también lo que hacemos, por dignificarlo, no las soluciones. Yo creo que ese es el gran problema, que no se le ve la importancia y de alguna u otra manera se tiran una suerte de anzuelos, como de salvavidas, para decir que se está haciendo algo. Pero sí hay un avance, pero el avance, como te digo, es justamente desde nosotros, desde la pelea histórica, desde las exigencias. Por eso los consejos son tan importantes, ¿no? Porque son, además de ser un espacio consultivo, de que las instituciones tienen un diálogo directo con la sociedad civil, como, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar según la lógica de cada territorio? También son un espacio en el que uno puede construir pues con la gente, ¿no? Llevar esas necesidades, esos retos hacia las instituciones, como venga, realmente lo que necesitamos es esta vaina. Y entonces yo creo que a la institucionalidad, al nivel nacional como distrital, pues falta mucho entender la importancia, como ya lo he dicho varias veces, he tratado de decirlo indexado allí, es reconocer la importancia del arte y la cultura. Y dos, yo creo que es vincular. Yo creo que el vincular a los artistas en el quehacer es garantía de soluciones. Por ejemplo, hay ministros que no son artistas y manejan el tema del arte y la cultura. Hay líderes institucionales encargados de los temas de arte y cultura que no entienden la realidad del artista. Sí, digamos que eso siempre ha pasado. Digamos, se vuelve una suerte de cuota burocrática. Démosle a este partido, a este Instituto de Arte y Cultura, démosle a este ministerio, a este partido, el Ministerio de Cultura, para que meta a su gente. Pero realmente, y claro, hay gente que sabe la lucha y está ahí, que representa a los sectores, pero realmente no se prima al artista, y el artista está en la capacidad de gobernar, el artista está en la capacidad de proponer, el artista está en la capacidad de crear mundos nuevos, carajo. O sea, solo partiendo de eso, digamos que se puede medir la capacidad transformadora que tiene el arte y la cultura, ¿no? Entonces creo que falta mucho, pero pues ahí estamos metiéndonos pues cual caballo de Troya o como, mejor dicho, como virus informático en todos estos espacios institucionales, porque claro, chévere los populares, todos los ejercicios de autonomía que tengamos en los territorios, pero resulta que las instituciones pues solo las transformamos estando adentro. Entonces creo que también se trata de eso, de entender también cómo funcionan, pero también cómo se pueden transformar, ¿no? Y es estando ahí, dándonos la pela insistente y la pelea insistente por hacernos un espacio. Eso es una lucha histórica, pero que seguimos renovándola, ¿no? Y ese es como de alguna otra manera los retos que tenemos como sector. Leonardo, acá en Medellín ahorita hay una problemática muy grande, ya que tú mismo lo dijiste con el tema de los estímulos, con el tema de los patrocinios, porque sabemos que por lo menos en el área teatral muchas compañías se quedaron sin ciertos estímulos y ciertas ayudas. Entonces, no sé cómo en ese sentido está Bogotá, pero ¿cómo se puede solucionar ese inconveniente? ¿Cómo podemos hacer? Creo que en primer lugar es el tema de los recursos. Ahora, lo que te digo, no se trata solo del dinero, porque eso no soluciona los estímulos, no soluciona la realidad de los artistas. Pero digamos, sé que particularmente cuando me hablas de este ejemplo, es por ejemplo las salas concertadas de las artes escénicas, ¿no? De teatro, que básicamente son ejercicios de resistencia. Sobreviven porque les dan un billete para poder sobrevivir, para poder hacer un montaje de obra, para poder hacer una sala concertada. Cuando te sacan de eso, básicamente tu emprendimiento cultural, como lo llaman algunos,
o tu iniciativa cultural, pues simplemente se quiebra, porque necesita dinero, necesita una boletería, etc. A eso voy. Digamos, no hay un proceso de cualificación, no hay un proceso de formación, o sea, hay otras lógicas de fortalecimiento que deberían primar más allá del estímulo económico. Por eso hablamos de nuevo del derecho a crear, ¿no? El derecho a crear que implica también educarnos, también tener acceso a la educación como artistas, tener acceso a la formación, acceso a otro tipo de canales de fortalecimiento, que claro, por ejemplo acá Impulsa a través del ministerio, seguramente Medellín también los tiene, pero con una oferta que cubre yo creo que menos del 0.5% de las organizaciones o artistas que hay en una ciudad. Entonces yo creo que el tema del presupuesto va a la par de políticas públicas que garanticen el tema del ejercicio como artistas, ¿no? Sé que hay iniciativas ahorita con el tema de la pensión, como dignificar la labor, y pues es un tema de clase, de entenderse el artista como clase trabajadora también, pero no solo eso, como digo, el derecho a crear implica muchísimas variables, muchísimas cosas que, insisto, para mí tiene que garantizarlas el Estado. Eso va a la par de alguna u otra forma de una sinergia, ¿no? No es solo el Ministerio de Cultura. Entonces, ahí tenemos que hablar de una sinergia con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, con el Ministerio del Interior. Bueno, sí, que se fusione y pueda realmente fortalecer al sector, ¿no? Pero primero, si no le damos la importancia, si los gobiernos no le dan la importancia, pues es muy difícil, digamos, poder pensar en que se fortalezcan estas cosas. Yo creo que la pregunta que me hacías también me hace pensar en otro camino. El Estado debe garantizar, por supuesto, debe garantizar el ejercicio de los artistas, por ejemplo, de los espacios, los escenarios culturales, pero también la autonomía es algo muy importante. Digamos, el artista debe desarrollar su obra más allá pues de la institucionalidad, por supuesto. Cuando quiero dejar eso claro, yo creo que cuando me refiero a la importancia de que el Estado debe garantizarlo es que ese Estado seamos nosotros, ¿no? Que estemos inmersos en las instituciones, en la representación de los sectores, es a lo que me refiero, que podamos estar en los escenarios de discusión de estos presupuestos, para decir, hey, eso no alcanza para un carajo, hey, esto no está solucionando nuestros problemas, hey, siéntenos acá para hablar de plata, de convocatorias, pero también para hablar de políticas para dignificar la labor del artista visual, del artista audiovisual, bueno, etcétera. Entonces creo que se trata de eso. Yo creo que hay que entender el arte y la cultura también como un escenario de disputa política y de representación. Y tenemos que estar ahí, o sea, ser nosotros esa institución. Y un ejemplo de eso es Cali. Imagínate que acá, por ejemplo, ha sido una lucha histórica lo que es el Instituto Distrital de las Artes, y en Cali fue como el primer ejemplo, fue como el piloto. Yo no había ni nacido en ese entonces, pero es el Instituto del Arte, pero este Instituto del Arte que fue como el ejemplo para Bogotá se llama de Arte Popular. Y es allí donde confluyen los artistas, las puestas de los artistas, más allá de lo institucional. ¿Sí? Está primero la gente, luego la institución, ¿no? O somos un todo, trabajamos en sinergia y la rompemos, básicamente, que creo que es a lo que hay que llegar. No digo que yo lo hayan logrado, pero están en esa lucha y han avanzado muchísimo. Yo creo que es eso, es tomarnos estos espacios para hacerlos nuestros y realmente que respondan a nuestras necesidades y realidades. Leonardo, para la persona que no haya leído el Plan Nacional de Desarrollo, todo esto, lo que estás hablando, estas sinergias entre instituciones que hiciste referencia ahorita, o esta toma del arte como escenario político, ¿eso aparece en el Plan Nacional de Desarrollo? Esas recomendaciones, eso que tú ves como una solución, ¿está allí para la persona que no lo haya leído y pueda complementar lo que tú estás diciendo que se le Digamos, recomendaría? está, hay apartes, pero también se generan debates, ¿no? Te pongo un ejemplo. El ejercicio del Ministerio de Cultura, que ha sido bastante complejo, ha sido criticado. Digamos que había como mucha expectativa porque llega un gobierno pues con un discurso de cambio. Entonces hubo ahí ya toda una potencialidad desde el arte y la cultura apoyando a este gobierno. Y digamos, estuvo la ministra Patricia Ariza, la maestra Patricia Ariza en este ministerio,
dándola toda, digamos, que reconocemos su trabajo, yo lo reconozco particularmente en la lucha por la paz. Pero entonces también nacieron o surgieron sectores que tenían un debate frente al tema, al desgaste de lo inmediato, porque digamos, todo su trabajo bueno, gran parte de su trabajo se enfocó en el tema del estallido cultural, un poco recogiendo el carácter simbólico del estallido social que vimos hace unos años, ¿no? Pero digamos, había una crítica que era muy válida también, que los hacía reflexionar mucho, nos hizo reflexionar mucho en muchos sectores, es ese desgaste de lo inmediato, del evento, ¿sí? Entonces, había debates, por ejemplo, el sector de artes visuales, que es el sector que yo represento, tenía muchas inconformidades, porque entonces, bueno, ¿cómo va a participar el sector de los artistas visuales en el estallido cultural? Entonces, digamos, la respuesta del ministerio era, no, vamos a estar presentes en muchos municipios y vamos a hacer intervenciones de mural. Entonces, digamos que era un ejemplo de cómo se limitaba al desgaste de lo inmediato, ¿no? Al evento. Entonces decían, hey, venga, pero un sector, el sector más aristócrata, pues, que es de la galería, decía, pero es que nosotros nos hemos dado una pela para profesionalizar la profesión, ¿cómo nos van a poner a hacer murales? O nos van a decir que lo que hay partes visuales en murales. Entonces otros decían, pero bueno, ¿yo cómo puedo participar? Sí, entonces, digamos, tener contento a todo el mundo es bien complejo. Llevar el discurso a la práctica o hacer ejercicio de práctica es también bien complejo. Lo claro es poder tener escenarios de discusión donde quepamos todos, ¿no? Donde podamos de alguna u otra manera plantear las ideas que tenemos, ¿no? Recoger esas necesidades, podernos a sentar, venga, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Sí? O sea, la gente que yo represento y me siento representado, hablamos de eso, del derecho a crear. Creo que hace falta en ese plan esa claridad transversal. Digamos que está muy claro el poder del arte y la cultura, por ejemplo, para una sociedad para la paz. Eso está muy claro en este plan nacional, cómo desde la cultura podemos hablar de una sociedad en paz, en reconciliación, de la construcción de memoria, pero toda esta disputa histórica del derecho a crear, de la dignificación, creo que hace falta. Hay escenarios también desde el plan y que se están haciendo en lo legislativo, del tema de dignificar la labor del artista, hay una comisión accidental que no la está liderando los partidos de gobiernos, pues hay unos que lo apoyan, pero curiosamente, digamos, no están allí los partidos, pues el partido de gobierno. Bueno, se vienen como dando discusiones, la ley de la música, se vienen dando escenarios desde lo popular, desde el tema de vincular a la sociedad civil. Es decir, no quiero reducir un esfuerzo histórico que se ha venido haciendo y más como que ese gobierno se ve como la oportunidad para hacerlo, para darnos la pelea, para poder decir esta vaina. Antes creo que ni se podía, y era mucho más complejo. ¿Sí? Implicaba incluso temas de seguridad, el poder dar un debate abierto de temas como la cultura, por ejemplo, en ciertos escenarios, en ciertos territorios. Entonces creo que este plan nacional yo no lo veo como una letra en mármol. Yo creo que, insisto, están los escenarios para tomárnoslos. Yo creo que todos estos escenarios como el Consejo de Paz, digamos, particularmente, yo estoy desde el sector de arte y cultura, porque creo que el arte y la cultura es un elemento transversal a la construcción de paz y reconciliación. ¿Sí? O el Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio tiene que ver con el sistema, es un escenario de discusión, es un escenario donde además se generan sinergias con otros sectores, con otras personas, con otras ideas, con otros pensamientos, donde se puede uno, no vamos a solucionar el mundo si solucionamos maravilloso, si solucionamos un problema inmediato genial, pero también podemos entrarnos a conspirar y generar una suerte de lazos y redes para hacer acciones. Yo creo que eso es lo más importante. A veces la política o la real política pues se queda en el discurso y en el papel. Entonces yo creo que ya tenemos que llevar este plan a acciones concretas, más allá del gobierno de turno. Digamos, el arte y la cultura no puede ser tampoco la suerte de arlequín del gobierno de turno, el que decora los eventos, el que hace los conciertos del gobierno de izquierda o derecha, de lo que sea. Yo creo que tenemos que estar más allá. Nuestro papel, nuestra labor y de alguna otra manera
el lugar que merece el arte y la cultura está por sobre eso. Yo creo que estamos en y tenemos la capacidad de cambiar un país totalmente desde el arte y la cultura. Yo estoy totalmente convencido de que la disputa es esa, no son las armas, no, es desde el arte y la cultura. O sea, la combinación de todas las formas de arte para la paz, para la vida. Eres consejero distrital de Paz por Arte y Cultura y me comentaste que estás como candidato a otro consejo de Arte, Cultura y Patrimonio. Sí. Sigamos, estoy en el Consejo Distrital de Paz y Reconciliación y este consejo lo compone gran parte de la sociedad civil, sectores. Entonces está el tema de mujeres, bueno, seguramente conoces otros compañeros, el tema de mujeres, el tema de diversidad, el tema de sindicatos, el tema de, bueno, varios sectores de la sociedad civil. Dentro de esos está el sector de arte y cultura. Entonces allí estamos representándolos, sumando desde el arte y la cultura pues a la consecución de la paz, a la construcción de Bogotá como un epicentro de paz y reconciliación. Es un escenario de alguna u otra manera complejo porque pues, es muy diverso, allí confluyen todos los pensamientos colectivos, individuales, pero pues estamos aportando, yo creo que ahí vamos construyendo y ahorita la apuesta justamente es generar sinergia, fortalecer. Entonces vienen desde el 22 de junio de este mes, junio, inició las votaciones al Consejo Distrital o al Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. Entonces esto se divide por sectores. Yo estoy en representación del sector de artes plásticas y visuales. Allí confluyen varios sectores, las audiovisuales, bueno, incluso poblaciones. Y la idea es generar sinergia entre ambos consejos, poder fortalecer desde el de cultura también los procesos de, por ejemplo, mis compañeros consejeros de paz, de diversidad, de mujeres. Ahí estamos trabajando en sinergia. Entonces, está la vaina. Estos no son espacios de politiquería. Yo he sido muy claro con eso porque se suelen usar como una suerte de plataformas, ¿no? Así como el cuento, uno ve candidatos que, aunque son microespacios de alguna otra manera, prometen, les falta prometer piscina. Y resulta que estos espacios no son espacios que tengan una incidencia presupuestal, todo lo contrario. Son escenarios de consultivos, como el Consejo de Paz, ¿no? Que se reúne con la alcaldesa, con las instituciones, a decirles, hey, venga, el tema de la paz en Bogotá es este, las problemáticas son estas. En el de cultura es igual, por sectores, las problemáticas son estas, pensemos en los planes, programas, proyectos, fortalezcamos esto, más allá de que sea una lógica de presupuesto, ¿no? En realidad son espacios de representación de la sociedad civil, eso los hace tan valiosos, ¿no? Es de alguna u otra manera la vocería de la sociedad civil dentro de las instituciones, dentro y en relación con las instituciones, ¿no? Entonces, pues estamos dándonos esa pela, vamos a ver qué pasa. Estos procesos tienen todas las ilegitimidades del mundo, los procesos de votación, pues estos procesos no son reconocidos por la registraduría, entonces son ejercicios de gobierno interno en Bogotá, entonces funcionan con plataformas digitales, a veces funcionan, se caen, suben. Son las elecciones más impugnables del universo, pero estamos dándonos la pena en participar. Yo creo que eso es lo más importante, participar y tomarnos esos espacios. Joder, sí, hay que joder cuando no funciona, pero también hay que aportar y proponer cosas. Y si no es desde ese escenario, desde otros que creemos. Yo creo que hay que entender el poder como eso, como entenderlo como nuestro, ¿no? Y darnos esa pela y esa disputa por ese derecho a crear. Y si tenemos el derecho a crear, yo creo que ni siquiera el cielo será el límite. Entonces, Y pues nada, ahora, haciendo sinergia entre entre esos dos espacios, ¿cierto? Que tú estás diciendo entre el Consejo Digital de Paz y el tema de arte, cultura y patrimonio, haciendo sinergia, ¿crees que se pueda llegar a otras problemáticas? ¿Se pueda conseguir de alguna u otra forma dar ese paso para poder entrar a una próxima solución? Digamos que estando los dos juntos, estando más personas en conjunto, ¿se puede alcanzar más? yo creo que sí, yo creo que yo he iniciado hablándote como de lo que me siento representado. Yo creo que va más allá como de la representación individual, ¿no? Como de Leonardo en este escenario, sino de poder sentarnos más allá del Consejo de Paz, más allá del Consejo de Cultura, decir, como estoy acá, pero lo que hacemos nosotros es eso, como encontrarnos en la construcción colectiva. Yo creo que eso es
lo más importante, porque pues una vocería no tiene sentido si es per se es individual. O sea, si voy yo ya a hablar de mi forma y mi visión del mundo y no es desde una construcción colectiva que me alimente también, que yo alimente al otro y que recoja y decir como colectivo, vamos a o tenemos esta proposición. Allí confluyen muchos escenarios, Ixel. Por ejemplo, particularmente ahorita se viene fortaleciendo mucho la construcción del Sindicato Nacional de Artistas, que va a tener asamblea acá en Bogotá. Eso está hermoso, es bien bonito, es un sueño que pues no nos lo hemos soñado ahorita, eso es de toda la vida, pero que se está materializando. Entonces allí confluyen, pues te imaginarás, o sea, confluye toda la diversidad de ideas del mundo. Es poder, por ejemplo, es un solo un ejemplo, poder estar allí y ofrecer de alguna u otra manera el espacio de representación frente a la institucionalidad que tenemos para elevar todas estas ideas, planteamientos, dudas, bueno, etcétera. No quiero llamarlo quejas porque pues, de eso no se trata. Nosotros tenemos una capacidad creadora y eso implica también cierta autonomía, pero poder transformar desde allí es llevando los debates también pues del sector de la población que se representa, ¿no? De la sociedad civil. También vincular otros sectores de la sociedad civil que son transversales al arte y la cultura, por ejemplo, el tema de la diversidad. O sea, su quehacer, su accionar, sus expresiones son arte y cultura. Sí, y así hay muchos otros sectores. Entonces yo creo que sí puede confluir esta sinergia, pero más allá de los dos consejos, de lo institucional, pues de estas figuras que genera la institucionalidad, es en sinergia con todo el ecosistema que sea posible del arte y la cultura en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, es esta maravillosa apuesta del Sindicato Nacional de Artistas, donde va a confluir gente de todo el país en Bogotá. Hay otros escenarios como mesas. Estamos pensándonos un gran encuentro de artistas por la paz, tanto en el distrito como a nivel nacional, porque el ministerio está hablando que la paz, que no sé qué, pero bueno, ¿dónde están los artistas hablando de que todos lo hemos hablado, de qué es lo que queremos, cuál es nuestra apuesta del cuento de esta paz total como artistas desde el arte? ¿Sí? Donde hay 1000 mesas de negociación en los conflictos en el mundo, pero donde están sentados las empresas, donde está sentado el empresariado, donde está sentado la sociedad civil, las víctimas, por ejemplo, donde está sentado el arte y la cultura. ¿Sí? O sea, nosotros nos hemos planteado eso, ¿y nuestra silla qué? Porque todo el mundo está sentado negociando, nosotros estamos jodidos como sector, tenemos muchísimas problemáticas y realidades, pues necesitamos sentarnos en una mesa también, ¿no? Y aportar no solo la paz, sino a nuestra propia construcción de realidades, ¿no? Como sector. Entonces yo creo que con la gente todo tiene validez, ¿no? Yo creo que lo más importante, que el ejercicio que se hace de representación esté validado por el sector realmente, ¿no? Por la gente, y este es un escenario que también lo permite. Particularmente te lo cuento como anécdota. Cuando te hablo del sector de diversidad, la sinergia en el Consejo Distrital ha sido muy interesante, porque son expresiones artísticas y culturales y nos hemos potencializado y fortalecido en ambas vías de una forma muy chévere. Entonces, yo creo que con la gente y construyendo poder popular es la forma en que estos espacios institucionales tienen sentido y validez. Compañero, no le quiero quitar más tiempo. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias por ponernos al día con este tema tan importante como artista. Necesitaba esta conversación más de vivirlo en las calles de Medellín, en los teatros donde trabajo. No, conversarlo con otra persona en otra ciudad que tiene acceso a otra información es muy importante, y por eso le insistí, Leonardo, la entrevista, porfa, porque de verdad se necesitaba. Muchísimas gracias por estar en el panel de invitados de Más Allá de lo que vemos. Enormemente agradecido con vos. Ixel, muchas gracias por la invitación. A todos los que nos ven, un abrazo gigantesco. Y nada, yo creo que nos une justamente la pasión, el arte, la cultura, y es una parte esencial del alma, ¿no? Y particularmente, pues nada, yo creo que la disputa, y vamos a darla toda por ese derecho a crear. El derecho a crear nos va a permitir justamente crear otro mundo nuevo posible. Gracias, Ixel.
Hermano, como siempre, le digo a todas las personas, de más allá de lo que vemos, a todos los invitados, las puertas del canal quedan abiertas para cuando quieras volver, por si quieres traer a alguna otra persona, algún colega que tenga otra información que dar, porque este proyecto fue creado para ustedes, para poder conocer ese trabajo que ustedes realizan afuera en la calle, porque si ustedes no realizan esos trabajos, no se llenan esos vacíos que de alguna u otra forma las instituciones no llenan. Y es gracias a ustedes que podemos tener estos espacios y poder tocar estos temas. Hermano, vaya a trabajar. Sé que está ocupadito. Muchísimas gracias y seguimos en contacto, compañero. Muy amable. Muchas gracias.